Hola, somos Agentes de Cambio. Tengo el placer de tener con nosotros a José Martí Figueres y vamos a conversar sobre los actos de la abolición del ejército, del Pacto de Chomogo y el cambio que tuvo Costa Rica hace 70 años. Gracias, don José Martí, por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. Don José Martí, este programa se llama Somos Agentes de Cambio y tiene el propósito de mostrar a nuestra audiencia la importancia, el significado, el poder de una persona o de varias personas de transformar la historia. A veces creemos que necesitamos un ejército para cambiar, pero en realidad lo que se necesita a veces es una persona comprometida, con valores y con las agallas para hacer un cambio. En un programa previo usted nos comentaba cómo don Manuel Mora y don Pepe Figueres, que fueron compañeros de escuela, pero después cada uno tomó por su lado, fueron enemigos, como dice usted, se volaron bala, pero llegan y se juntan en el Alto de Chomogo, gracias también a la intervención del padre Núñez, y deciden tomar una decisión donde se para la revolución. Se evitan muchas muertes de costarricenses, de hermanos costarricenses. Y lo que a mí me impresiona es que dos enemigos, un cura, deciden por la paz, se dan la mano sin papeles, sin abogados, sin nada, y se respeta ese pacto. Y eso a los costarricenses, al fin y al cabo, nos cambia la vida a todos y cambia nuestra historia. Entonces, yo quisiera preguntarle un poco más sobre esta idiosincrasia de los costarricenses, digamos, de tener la habilidad de dialogar. Es cierto, hubo unas 5 semanas de revolución, y esa fue la última vez, pero gracias al diálogo, al respeto, eso se logra. Y ahora hemos vivido 70 años de democracia. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pasa después de la revolución? Primero con la presidencia de la República, y luego también la historia de don Pepe y el doctor Calderón Guardia después de eso. ¿Cuál es su relación? ¿Qué pasa después? Si hubo acercamientos, cómo don Manuel Mora y don Pepe si se siguieron llevando, cómo ocurre esa historia. Bueno, vamos a ver, ese 17 de abril, cuando se ven con el padre Núñez, don Pepe y don Manuel en el Alto de Chomogo, en ese momento, doctor, ponen a un lado, con el perdón de nosotros los parientes de estas 3 figuras, enormes egos que tenían don Pepe, don Manuel y el padre Núñez, lo ponen a un lado a favor de Costa Rica. Con el pelo de bigote se dan la mano y paran la revolución. Pero no insiste uno y no insiste el otro, aunque no, las cosas tienen que hacerse como yo digo, no, las cosas tienen que hacerse como yo digo. Ponen a un lado su deseo de figurar, cualquiera de los dos, y le dicen, para el bien de Costa Rica, nos damos la mano y paramos la revolución. ¿Por qué lo menciono así? Porque desde entonces, toditicos somos testigos de que no siempre líderes mundiales han puesto su ego a un lado a favor de bienestar de la gente. Moni, mi hermana, en una intervención que hizo la semana pasada cuando don Víctor Ramírez habló de don Pepe, aquí gracias a la Embajada de México, Moni, mi hermana, decía que
para ella, en primer lugar, el Pacto de Ochomogo, y en segundo lugar, la abolición del ejército. Fueron hechos que estos dos líderes pudieron hacer, el Pacto de Ochomogo, después la abolición del ejército de don Pepe, porque estaban viviendo en Costa Rica, por la idiosincrasia del tico, donde el tico, que puede ser que nos acusemos el uno y el otro de que somos muy serruchadores de piso, esto, aquello, pero lo cierto es que vis a vis tanta población adicional desde México hasta la Patagonia o en Estados Unidos y Canadá, en Costa Rica buscamos casi siempre allanar el camino, darnos la mano, no ser conflictivos. Y Muni decía que a ella le parecía que un poco ese pacto, un poco esa abolición del ejército, modestia aparte, puede haber sido muy difícil fuera del paisecito Costa Rica entre Nicaragua y Panamá. Y bien puede ser que esto sea cierto. Como se dieron bala y se murieron de 2.000 a 3.500 personas cuando había que apretar el gatillo, también es cierto que en la mayoría del tiempo buscamos el pelo, el bigote y darnos la mano versus pelear. Y entonces puede ser que esto sea cierto. No, ninguno de los dos, doctor, aquí va a poder decir a ciencia cierta si la hipótesis de Muni es correcta o no. Pero lo cierto es que sí pasó eso en ese momento, en el 48. Fueron, como dice el programa suyo, elementos de cambio. Y elementos de cambio fuertísimos, caramba. Don Manuel desde los 40 venía luchando por las garantías sociales. Don Pepe desde el 28 ya venía como agente de cambio en la lucha con sus trabajadores. Don Pepe publicó artículos en los 40 diciendo: costarricenses, sembremos árboles, el país se va a quedar sin madera. En aquel entonces no había fijación de carbono y no había oxígeno y toda esa cosa. Pero sí, don Pepe fue un elemento de cambio tan importante que en los 40 ya comienza a decir: el país se va a quedar sin madera. Yo creo que nadie más en Costa Rica en ese momento lo estaba haciendo. Don Pepe en 53, 50 y algo así, pone una planta hidroeléctrica en la lucha con los hermanos Miller, vivían aquí en Tres Ríos. Antes de eso, toda la electricidad era búnker, ¿verdad? En todo el país. Se comenzaba a tener plantas hidroeléctricas, pero muy pocas. Don Pepe insistió en una planta eléctrica. Elementos de cambio. Y ese pacto de Ochomogo fue un punto de inflexión, en opinión nuestra, en la Costa Rica antes de el 19 de abril y después de.